Hoy vamos a estudiar Elías luchando con sus temores. La gente tiene temores, es algo normal. Desde pequeñitos nosotros decimos, no puedo hacerlo. Recuerdo cuando mi niño era pequeñito, Santiago, y él no podía hacer algo y me decía, no pete, me decía él. Desde pequeñitos nosotros nos frustramos y hacemos preguntas. Los jóvenes se preguntan, ¿podré graduarme de la universidad, del colegio? ¿Podré ser una buena esposa? Dicen a veces las mujeres o los esposos. ¿Podré ser un buen esposo? ¿Me casaré algún día? ¿Podré ser un buen padre? Muchos se han estancado con su relación en el matrimonio y no quieren tener hijos por este temor, que no pueden ser un buen padre. Hay gente que no quiere bautizarse, no quiere entregarse al Señor todavía porque tiene este temor y dice, ¿podré ser un buen cristiano? ¿Podré salir adelante en medio de estas dificultades? ¿Podré trabajar para mi familia, sustentar a mi casa? ¿Podré hacerlo? ¿Podré salir de esta prueba que me ha venido en mi vida? ¿Podré salir de mi enfermedad? ¿Podré salir de esta situación tan difícil que estoy viviendo? Todos tenemos temores, hermanos. Todos tenemos miedos en nuestra vida. Ahora en esta pandemia, mucha gente está con mucho miedo y está preguntándose, ¿me contagiaré? En el estudio anterior, si usted recuerda, vimos acerca del rey Acab. Dios lo puso como rey y este rey se casó con Jezabel, una mujer que seguía a dioses paganos. Una mala decisión que causó que su casa se destruya. Israel no obedecía a Dios, también seguía a dioses paganos. No guardaba los mandamientos del Señor, empezando desde el rey, el pueblo, todos desviados del camino del Señor. La idolatría era parte de su vida. Y la idolatría, vimos en el estudio anterior, que es un pecado muy grave delante de los ojos del Señor. Dios envió una sequía por 3 años y medio. Hay veces que las pruebas que vienen a nuestra vida es Dios hablándonos y mostrándonos que estamos en un mal camino. Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que había un varón, Abdías, que escondió a 100 profetas en 2 cuevas y les alimentaba con pan y agua? Pero esta reina, Jezabel, ella alimentaba a 850 profetas paganos. ¿Se acuerda? Eso lo estudiamos en Primera de Reyes. Elías convocó a todo el pueblo de Israel y los convocó en el monte Carmelo. Por mandato de Dios, Elías retó a todos los profetas de Baal y Acera y les retó y les dijo, preparen un sacrificio, pero sin fuego. Los profetas, por más que se esforzaron sobre su sacrificio, clamaron a su Dios falso durante 12 horas. Ellos clamaron frenéticamente, gritaban, pero su Dios no les contestó. Elías preparó un holocausto con 12 piedras, ¿se acuerda? Que representaban las 12 tribus de Israel. Y alrededor del holocausto hizo una zanja y mandó que el pueblo llenase por 3 veces 4 cántaros de agua, en total 12 cántaros. ¿Se acuerda? Se mojó los pedazos del toro, se mojó la leña y se mojó tanto que chorreaba agua y se llenó la zanja. Dice Primera de Reyes capítulo 18, verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y les dijo lo siguiente al pueblo de Israel: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Vemos la misericordia de Dios, que a pesar de que su pueblo está desviado del camino, que su pueblo está siguiendo otros dioses,
que su rey está embelesado con el paganismo, Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y dice Elías, que todo mundo se entere, que todos sepan que yo soy tu siervo. Elías no se avergonzaba de servir al Señor. Elías estaba feliz, orgulloso de sentirse un siervo del Señor. Y dice el texto, porque esta fuerza que tenía Elías, este coraje que tenía Elías de enfrentarse a 850 profetas de Baal y de Acera, lo obtuvo por mandamiento del Señor. Cuando usted obedece al Señor, usted se llena de ánimo, de fuerzas, de entusiasmo y puede vencer obstáculos muy grandes en su vida. Dice el texto, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Este gran milagro que vamos a ver más adelante es producto de confiar en el Señor, de confiar en la palabra del Señor. En Primera de Reyes 18:37 también dice lo siguiente, la palabra de Elías. Elías está mirando al cielo ahora y dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo pagano, este pueblo idólatra, que tú, oh Jehová, eres el Dios. Qué maravilloso. En otras versiones dice que conozcan que tú eres el Dios verdadero y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Lo maravilloso es que antes de devolver agua a la tierra, Dios estaba preocupado en el corazón de su pueblo. Dios quería que su pueblo vuelva su corazón a Dios. Por eso nuestro corazón debe ser humilde, hermanitos. Nuestro corazón debe ser sencillo y nosotros debemos volvernos a Dios. Si hay alguien en esta noche que todavía tiene un corazón duro, delante del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo le rogamos que suavice su corazón a Dios, porque Dios nos está llamando todo el tiempo. Y mire lo que pasa después de esto. Estoy haciendo un resumen del estudio anterior. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová del cielo, imagínese eso, y consumió el holocausto, la leña, incluso mire, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué maravilloso! Este es un milagro que sucedió en aquel tiempo. Lo que quisiera decirles, hermanitos, y es muy importante en esta noche, es que Dios tiene el poder de destruir a todos. Si Él quisiera, Él nos consumiera con el poder de su boca. Mire, este holocausto fue consumido por completo. Esas 12 piedras fueron consumidas. Y lo maravilloso es lo siguiente, hermanitos. En el antiguo pacto, el holocausto servía con el propósito de redimir los pecados. Es decir, que el pecador no moría, sino que la redención caía sobre este animalito ofrecido. Y este animalito moría en vez de el pecador. Y aquí estamos viendo esto, hermanitos. El pueblo de Israel merecía el castigo. El pueblo de Israel merecía la condenación. El pueblo de Israel merecía que fueran consumidos como Sodoma y Gomorra. Eso merecía el pueblo. Pero la ira de Dios cayó sobre el sacrificio y destruyó incluso esas 12 piedras que representa esto, hermanitos. Dios está redimiendo a Israel. El castigo está sobre el holocausto. Hoy en día, hermanito querido, hoy en día nosotros tenemos un sacrificio aún más grande que este toro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios, debemos estar bien con Dios, porque Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Jesucristo nos llama para limpiarnos con su preciosa sangre. Esto es maravilloso. Dios siempre tiene un plan de redención para su pueblo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, subió arriba. Esto me indica que Elías está en el mejor momento de su vida. Dice el texto, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esto es humildad, hermanitos. Aún estando en el mejor momento de su vida, aún destruyendo a todos esos profetas paganos, él está adorando al Señor. Él está humillado delante del Señor. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando estemos bien, cuando estemos en el mejor momento de nuestra vida, no debemos glorificarnos a nosotros mismos por mis fuerzas, por mis posibilidades, por mi intelecto, por lo que yo soy lo que soy. Nadie me ha ayudado a llegar a esta posición. No debo pensar así. Hay mucha gente que está enorgullecida porque tiene dinero, porque tiene casas, porque tiene profesiones, porque tiene un lugar en este mundo. Pero debemos pensar en esto, que Elías, cuando estuvo en el mejor momento de su vida, él clamó al Señor. ¿Qué hace usted cuando usted está bien delante del Señor? Debemos seguir glorificando su nombre. ¿Qué hacemos cuando estamos en el mejor momento de nuestra vida? Glorificar el nombre de Dios. Verso 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron, porque Elías en ese momento estaba orando a Dios. Si usted se acuerda, en el capítulo 18, versículo 1, dijo, desciende a Acab y yo devolveré lluvia sobre la tierra. No había llovido durante 3 años y medio, y lo que pasó ahorita es que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Hermanitos, las tribulaciones no son eternas. Los sufrimientos no duran mucho tiempo. Nosotros debemos esperar en el Señor. Nosotros debemos confiar en el Señor. Hay 7,000 hombres en Israel. Eso no lo sabe Elías, pero hay 7,000 hombres que todavía no se han inclinado, no han adorado a Baal. Hay 7,000 hombres fieles al Señor, y Dios, por esos 7,000 hombres, está devolviendo la lluvia a la tierra. Qué maravilloso que es Dios. Dios nos va a dar, hermanitos, Él nos va a dar alivio en medio de esta tribulación. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Qué bonito. ¿Y qué hizo él? El cual ciñó sus lomos, se sujetó su cinturón y se abrochó bien, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías, hermanitos, está en el mejor momento de su vida. Anímicamente está bien, espiritualmente está bien. Todo está bien con Elías. Es maravilloso. Hay muchas personas que hemos estado en este momento, felices, contentos, alegres de estar bien con Dios, de servirle a Dios, de que las obras de Dios se están manifestando en nuestras vidas. Y esto es lo mejor que podemos tener en nuestra vida, hermanitos. Pero vamos a empezar ya nuestro estudio. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. ¿Quién realmente gobernaba la casa del rey Acab? Dice el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab está sometido a su esposa completamente. La cabeza de hogar en la casa de este rey es su esposa.
Él está haciendo todo lo que ella quiere. Hermanitos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor dio responsabilidad al esposo para gobernar la casa. El Señor dio responsabilidad del liderazgo, pero Acab estaba haciendo todo lo contrario que Dios había mandado. Mira el versículo 2. ¿Qué hace esta mujer? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, no está mandando ahí Acab, la que manda en esa casa es Jezabel. Y dice lo siguiente, así me hagan los dioses, esta mujer no va a cambiar de opinión. Esta mujer no importa lo que le digan, no importa que le digan que Dios destruyó a 850 profetas, que Dios consumió el holocausto, a esta mujer no le importa nada de esto. Esta mujer dice, así me hagan los dioses, sigue confiando en sus dioses y aún me añadan. Y mire lo que dice esta mujer, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer está amenazando a un profeta de Dios. Primera de Reyes 19:3. ¿Cómo reacciona Elías? Dice el texto, viendo pues el peligro, se levantó. Pero Elías no se levantó para pelear. Mire lo que hace Elías. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Mire lo que está haciendo Elías. A mí me sorprende grandemente lo que está haciendo. Él destruyó con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucho coraje a 850 profetas. Los humilló delante del Señor, los retó y ganó esa batalla. Pero en este momento, Elías está huyendo de una sola mujer. Hay veces, hermanitos, que nosotros estamos bien espiritualmente, acá arriba, y de repente caemos. Perdemos todo lo que hemos ganado espiritualmente. Lo que hace Elías es lo que hacemos muchas veces en nuestra vida. Huimos de nuestras responsabilidades, huimos porque tenemos temores en nuestra vida. Hay mucha gente que abandona su hogar, hay muchos maridos que abandonan su hogar, hay gente que abandona sus carreras universitarias, hay personas que abandonan su trabajo. ¿Por qué lo hacen? Por los temores que vienen a nuestra vida, hermano. Elías es un hombre de carne y hueso. Elías es un hombre que me va a mostrar a mí que nosotros dependemos completamente de Dios. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Elías está atravesando su propio desierto. Está huyendo de su responsabilidad. Y dice el texto, y vino y se sentó debajo de un enebro. Es como ese arbolito que usted lo mira en la imagen. Se sentó allí y mire lo que estaba pensando Elías. Y eso ocurre, hermanito, a muchas personas en esta vida. Tenemos estos sentimientos. Dice ahí, y deseando morirse. Yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez en esta situación. Viene el problema, viene la dificultad, parece que nos va a devorar ese problema. Parece que esas circunstancias no vamos a poder salir adelante, huimos de nuestras responsabilidades, huimos de nuestros problemas y de repente nos encontramos muy lejos, caminando en nuestro propio desierto y de repente pensamos en esto, quiero morir, quiero dejar de existir. Y mire lo que dice Elías, basta ya, estoy cansado, ya no puedo más, basta. No puedo con tantas cosas que están viniendo sobre mi vida. Oh Jehová, quítame la vida. Quería morirse Elías, hermanito. Aquel hombre
que estaba en la cumbre de la montaña, allí en ese monte, ahora está en un desierto, queriéndose morir. Pues no soy yo mejor que mis padres. No hay mucha información sobre esto, hermanitos. ¿Quiénes eran los padres de Elías? ¿Y por qué él les menciona a ellos? Probablemente decepcionaron mucho a Elías. Y él en este desierto dice, yo no soy mejor que ellos. A los que los criticaba, a los que les decía que debían seguir al Señor, yo soy igual que ellos. Por eso prefiero morir. Hermanitos, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que está pasando en este momento, Elías no está pecando. Pasar por dificultades, pasar por pruebas difíciles, no es pecado. Elías no comete el pecado de suicidio. Él no se quita la vida. Él está poniendo su vida delante de Dios y le está diciendo Elías a Dios, mátame, Señor, quítame la vida, Señor. Quería morirse. Pero le digo una cosa, hermanito, Dios no contesta este tipo de peticiones porque están mal fundamentadas. Solamente los cobardes se quitan la vida, como es el caso de Saúl. ¿Se acuerda del rey Saúl? Él se quitó la vida. También Judas el Iscariote se quitó la vida, pero los hombres de Dios no comeremos asesinato. Las mujeres de Dios no matan a su hijo en el vientre. No cometemos homicidio los hijos del Señor. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Está deprimido debajo de su árbol. Y aquí luego un ángel le tocó. Mire, hermanito, hermanita, los siervos de Dios son sustentados en todo. Al siervo de Dios nunca le va a faltar comida. Al siervo de Dios nunca le va a faltar alimentación. Qué bueno que es nuestro Dios. He aquí, un ángel le tocó y le dijo, levántate. Elías, levántate, come. Verso 6. Entonces, él lo miró y Elías no se asombra. Elías está metido en su depresión. Elías está debajo de ese enebro. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Mire qué cariñoso que es nuestro Señor. No es un pan sencillo, es una torta preparada para su siervo y una vasija de agua. Y comió y bebió Elías. Pero ¿sabe qué? Él estaba tan deprimido, estaba metido tanto en su problema que volvió a dormirse. Hay veces que nosotros estamos como Elías. Queremos pasar todo el día, que nadie nos moleste, que pase el problema. Y sabe que los problemas no se solucionan así. Retirándose a un desierto, estando solos, durmiéndose, ojalá el sueño me quite el problema. Y hay gente que está drogándose, metiéndose químicos en su cuerpo para olvidarse de su problema. Yo he conocido a algunas personas y les he preguntado, ¿qué sacas drogándote? ¿Qué sacas tomando, embriagándote? Pues cuando hago eso, me han dicho ellos, me olvido de todo. Entonces por eso permanecen siempre en ese estado, para olvidarse de sus problemas, para olvidarse de sus sufrimientos. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo, y Dios dice lo mismo, levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Hermanitos, hermanito querido, hermanita, cuando nosotros estamos sufriendo y deprimidos a este punto, pensamos que ya no hay más que hacer, que el único lugar donde podemos ir es breve a la tumba y morirnos. Pero Dios nos está diciendo en el versículo 7 que debemos levantarnos, debemos comer, debemos estar bien. ¿Por qué? Porque todavía hay largo camino. Porque Dios tiene planes para usted, hermanito, hermanita.
No se desanime. No piense que se acaba todo ahí. Dios tiene un plan. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Versículo 8. Está en el desierto, debajo del enebro, ¿se acuerdan? Se levantó pues y comió y bebió. Y mire lo que pasa. Y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hay cosas impresionantes en este versículo. La primera, él comió y ese pan le dio fuerza sobrenatural, hermanitos. Este hombre no descansó. Caminó durante el día y también caminó en la noche. Los eruditos dicen que caminó 500 kilómetros. Es maravilloso. Esto me hace recordar Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué precioso! Mira, hermanitos, este pan que comió Elías representa a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos comido su pan. Y ese pan nos da fuerzas, nos da ánimo para caminar nuestros propios desiertos. Y el lugar donde va a ir, hermanitos, no es cualquier monte. Es el monte de Horeb, es el Sinaí. Elías está caminando al monte de Dios. En el Sinaí Dios entregó la ley de Dios, las 2 tablas del pacto, ¿se acuerdan? Allí está yendo Elías. Ese es su destino, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Hermanitos, de aquel enebro, de aquel árbol, caminó por el desierto al monte de Dios y ahora Elías busca un lugar para él. Y él escoge una cueva. Y dice el texto donde pasó la noche. Y mire lo que pasa aquí. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en este lugar, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva, Elías? Elías debe estar luchando contra la idolatría, luchando contra Acab, restaurando a Israel. Pero Elías, huyendo de sus miedos, Elías está metido en una cueva, hermanitos. ¿Cuál es su cueva? Yo me pregunto eso. ¿Cuál es mi cueva? ¿En dónde me escondo cuando tengo un problema? Hay gente que se esconde en el silencio. Hay gente que se esconde en los miedos, en los pensamientos. Yo no sé cuál sea su cueva, pero la pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? En el versículo 10, Dios nos revela qué estaba pasando con Elías. ¿Por qué estaba en esta situación Elías? Versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se siente solo, hermanito. Elías piensa que no hay nadie más que pueda ayudarle. Y esa es su frustración. Los motivos de Elías son correctos. Yo tengo celo. Yo quisiera que el pueblo de Dios esté bien delante del Señor, pero ellos se han entregado a la idolatría. Ellos no obedecen tus mandamientos, dice Elías. Solo yo soy el profeta que he quedado. Me están buscando, me quieren matar, Señor. Ese es el problema de Elías. Se siente solo.
Aunque él no sabe, hermanitos, que hay 7,000 israelitas que no van a doblar sus rodillas ante la idolatría. Y hay 100 profetas en la misma condición que Elías, metidos en una cueva. Qué interesante. Todos los hombres tenemos miedos. La diferencia muy marcada es que hay algunos que buscan al Señor. Usted tiene problemas, yo también tengo problemas. Los predicadores tienen problemas, los pastores tienen problemas, los diáconos evangelistas tienen problemas, porque somos humanos. Este poderoso profeta de Dios también tenía su refugio, su cueva, escapando del mundo. Capítulo 19, versículo 11. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que soplaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, mire, un silbo apacible y delicado. Lo que está diciendo Dios a Elías es un mensaje de ánimo, es un mensaje de esperanza. Podrá venir la peor catástrofe, Elías. Podrán romperse los montes, podrán quebrarse todas las peñas, podrán venir terremotos, pero después del terremoto, después de los vientos grandes, después de todas esas tribulaciones, siempre viene la calma, Elías. Elías, reacciona, Elías. Tú no puedes quedarte dentro de esa cueva. Dios está hablando a Elías, hermanito, y en esta noche le está hablando a usted. Usted no puede huir de sus responsabilidades, hermanito, hermanita. Usted no puede abandonar su matrimonio. Usted no puede abandonar el trabajo que Dios le encomendó. Usted no puede abandonar sus responsabilidades. Tenemos que ser fieles a Dios. Dios nos puso aquí en la tierra con objetivos, con propósitos, y debemos salir adelante. No debemos estancarnos en una cueva, porque el mundo está afuera, y debemos vencer al mundo. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que vamos a tener, hermanitos, diferentes pruebas cada uno, pero el Señor Jesucristo nos va a ayudar a salir adelante en medio de cualquier tribulación, angustia, preocupación, temor, sufrimiento que pase en nuestra vida. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, oyó al Señor. Y ahí sí, Elías hizo algo. Cubrió su rostro con su mano y salió. Pero no salió completamente. ¿Sabe dónde se puso Elías? Dice ahí, se puso a la puerta de la cueva. Todavía no quiere salir de su cueva, Elías. Y dice el texto, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y eso me llama a mí a pensar que el ser humano está aferrado a su cueva, está aferrado a ese lugar y no quiere salir. Pero el Señor cariñosamente, el Señor con misericordia, con paciencia, siempre nos está llamando. Cuando usted está escuchando a un predicador, es la voz del Señor. Dios le está llamando. Dios le está diciendo, sal de esa cueva. ¿Qué haces aquí? Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué está diciendo Elías? Elías está diciendo lo mismo que antes. Elías está repitiendo su problema. Elías no quiere soltar su problema. Eso me recuerda a personas que están pensando en el pasado, están acordándose de su problema de hace 10 años, de hace 15 años.
Si usted tuvo un problema hace mucho tiempo, deje ese problema allí en ese tiempo. Estamos viviendo el presente. Olvídese de lo que ya pasó. Olvídese de todas esas frustraciones que tuvo. Si alguien le hizo daño, olvide ese problema en el pasado y deje allí y no recuerde como lo hizo Elías. No vuelva al pasado, hermano, porque estamos viviendo un presente con el Señor y tenemos un futuro maravilloso allá en los cielos. El pasado no nos deja vivir el presente. El pasado no nos deja pensar en el futuro. Debemos pensar, hermanito, en el futuro. ¿Qué va a ser de nuestra vida en el futuro? ¿Seguiré al Señor? Mis hijos. Tengo que pensar y actuar ahora. Debo educar a mis hijos. Debo preocuparme por mi esposa. Debo preocuparme por mi familia. Debo preocuparme por la iglesia. Debo preocuparme por mis seres queridos. Ahora, debo preocuparme por ellos. Dejar ese pasado atrás. Enterrar esos problemas atrás. Elías está recordando lo mismo y lo mismo que ya dijo antes. Está haciendo mucho daño eso a muchas personas. Le hizo daño su papá, le hizo daño su abuela. ¿Alguien le hizo daño a usted? Su tío, su hermano le hizo daño, le dijeron cosas que no le gustó. Olvide el pasado, olvide. Hay mucha gente que está hasta ahora sufriendo por un pedazo de terreno. Las pruebas nos enseñan que lo material se acaba y se consume. Nuestra esperanza está en los cielos, hermanito, hermanita. Confiemos en Dios. Elías, hay muchas cosas que hacer. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Se va a levantar otro rey, Elías. Elías entiende que Acab está haciendo lo malo delante del Señor y Dios tiene otro rey para Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Termina tu trabajo, Elías. Yo tengo más gente, yo tengo otro profeta. Y tienes que dejar ungiendo a Eliseo para que termines tu obra. Hay muchas cosas que hacer, Elías. No te desalientes, no te desanimes. Yo soy tu Dios. Sigue adelante. Querido hermanito, hermanita, hay muchas cosas que hacer. Sigamos adelante. Verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Van a ser destruidos todos. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Van a ser destruidos todos los paganos, todos los idólatras, pero solamente 7,000 israelitas quedarán vivos. ¿Qué hay en especial en estos 7,000 israelitas? Dice el texto, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios va a recompensar a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que son fieles. Pero Dios va a destruir a todo idólatra, a todo fornicario, a todo pecador. Debemos pensar en esto. Así como Dios es amoroso, Dios también castiga. Su naturaleza misma, su santidad, hace que el pecado sea abominable delante de sus ojos. Por eso envió nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos ayude a ser perdonados. ¿Cuáles son tus temores, querido amigo que me estás escuchando? Querido hermanito, hermanita que me está escuchando, ¿cuáles son sus temores? Todos tenemos temores, pero le quiero decir algo. No debemos encerrarnos en esas cuevas. Debemos salir de esas cuevas porque Dios tiene planes para con nosotros. Permanezcamos fieles al Señor. Él luchará por nosotros.
Él tiene todo controlado. Confiemos en Él. En esta pandemia, confiemos en el Señor. Aproveche el tiempo. Hay gente que en este momento está aburrida todo el día durmiendo, todo el día viendo televisión. Aproveche el tiempo. Es momento de entregarse al Señor. Lea, instrúyase, estudie la Biblia, ore al Señor, conságrese. No es momento de perder el tiempo. Salga de esa cueva. Quiero estar muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya